Buenas tardes, compañeras. Mucho gusto. Mi nombre es Marian Ríos Tarazona. Como sabemos, este curso de Psicología Política vamos en la fase 3, modelos y metodologías, bajo la dirección de nuestra directora de curso, Marianela Rizo. Le daremos desarrollo a esta actividad bajo la pregunta: ¿qué comportamiento sociopolítico ha sido instituido por el conflicto armado en Colombia? Como todos sabemos, la historia de nuestro país, pues ya llevamos varios años, más de 50 años de guerra, y actualmente Colombia existe una población que ha estado directamente vinculada a la guerra, ¿cierto? Entonces, esta población aumenta en la medida en que se hacen efectivos los programas gubernamentales para poner fin a lo mismo, a este conflicto, a raíz de las estadísticas, de la recolección de datos y de profundizar en estas poblaciones. La democracia, más allá de ser una forma de gobernar a los ciudadanos a través de la generación de leyes, de instituciones, es también una experiencia vital y cotidiana por la cual este trabajo se centra o centramos el interés del análisis en este trabajo, en esa participación de víctimas y excombatientes una vez se han vinculado al conflicto armado, como lo hemos visto últimamente con el proceso de paz. ¿Qué hacen ellos? Recobrar sus derechos de ciudadanía y manifestado específicamente en la participación político-electoral. Hemos podido ver cómo algunos de estos personajes que han participado en el conflicto armado hoy día tienen una voz política. A raíz de la guerra que ha vivido nuestro país, nace junto a este proceso varias ideologías, ¿cierto? Y varios pensamientos políticos. Entonces, lo cual lleva a una fractura en todos los campos que conforman a Colombia, siendo los más afectados pues la clase media y baja, que son los que de alguna manera poca voz política tienen. Desde hace varias décadas el conflicto en Colombia se ha tejido de una manera negativa, pero a través de los años y por medio de dirigentes y con la continua solicitud del pueblo de un cese a la guerra, se inician negociaciones con los grupos al margen de la ley, como pudimos verlo en el proceso de paz. Donde, ¿qué pasa? Varios intentos fallidos hubo alrededor de ellos, pero en un final se logró llegar a un acuerdo, ya que se diese la desmovilización de muchos guerrilleros y otros grupos al margen de la ley. Entonces, podemos decir que todo esto ha generado que haya una entrega de armas, que en la actualidad se conformen varios movimientos políticos y generen más líderes que a través de la experiencia quieren generar espacios y cambios en sus comunidades y llevando un mensaje de paz y de participación a estos escenarios que permiten una lucha en el cambio de nuestro país. Entonces considero que el comportamiento político que se ha efectuado en Colombia prácticamente se encuentra radicado en todo el país. El conflicto armado ha generado violencia, fomentando en las ciudades, en los ciudadanos, temor, sumisión, dejándolos expuestos a muchas cosas, obligándolos a que incluso a huir de sus viviendas, de sus territorios, generando no solo desplazamiento, sino que incrementa cada día homicidios, logrando así modificar de manera negativa la conducta de las personas, debido a que el ser humano ha ido perdiendo esa tolerancia, esa sensibilidad para solucionar los problemas, y todo genera a una solución a través de la violencia. Todo lo que se ha vivido a lo largo de los años en Colombia ha generado que cada día se normalice más esto de las armas, que cualquier persona se puede armar y de manera violenta puede reaccionar a una solución de un momento difícil o de un altercado o de una situación que por ideales o ideología se llegue incluso a generar la violencia y la pérdida de una vida, que es lo que comúnmente hemos visto en este conflicto armado, que alguien que piensa diferente optan por silenciarlo. Entonces, es finalmente ahí donde entra el comportamiento sociopolítico. ¿Para qué? Para que se encargue de promover esas negociaciones, de hacer esas campañas de tolerancia, de prevenir los conflictos, de garantizar los derechos humanos y de hacer un manejo correcto de la justicia. No sé qué opinión tiene mi compañera Rocío. Gracias, compañera. Siguiendo lo que usted dice, la historia de Colombia en los últimos 70 años ha estado marcado por conflicto armado. En sus inicios, la desigualdad de repartición de tierras, la falta de espacios para la participación política, dieron cabida al uso de la violencia y la lucha armada. Un método en que los años siguientes se fue reforzando
con la institución del narcotráfico, del narcoterrorismo, la presentación de nuevos actos políticos y armados con el contexto de la lucha de la revolución, la Guerra Fría, la guerra contra el terrorismo, que han ido transformando el conflicto en razones de ser y métodos de subsistencia. Una de las características del conflicto en Colombia y la prioridad de los actores que han alimentado y transformado el conflicto armado en el país, aunque los principales autores del conflicto siempre han sido, en su mayoría, los partidos políticos tradicionales y las movilizaciones guerrilleras, al sufrimiento de diferentes grupos revolucionarios, paramilitares y la influencia del narcotráfico han tenido menor predominancia. Además, cabe recordar que en las líneas generales Colombia ha caracterizado por una brecha social entre el élite político y una fuerte representación regional latifundista en la monopolizadora, y por otro lado grupos monetarios como los indígenas, afrodescendientes y campesinos que no han compartido con el mismo acceso a los derechos de propiedad ni a los servicios del Estado. Pues ese es mi aporte, no sé qué tenga para agregar a mi compañera. Su resistencia e impacto. Es de elemental lógica que al intentar ponerle fin a un conflicto, y particularmente a uno que ha durado muchas décadas y que ha causado muchos millares de víctimas, se vuelven las miradas hacia las causas que lo originan, hacia las razones invocadas por las partes y hacia las responsabilidades que recaen en cada una de las fuerzas deliberantes. Sin esclarecer estos elementos, sería imposible eliminar las raíces de los enfrentamientos, corregir las conductas que lo hicieron nacer y que permitieron su continuo desarrollo y exacerbación, construir un futuro sin conflicto y sanar los destrozos humanos, sociales y políticos dejado por tantas décadas de violencia como una base auténtica de la reconciliación. Asimismo, la guerra psicológica y de la cultura política. En el presente texto intentaremos desarrollar en un primer momento una reflexión en torno a los factores estructurantes y estructurales de la violencia en nuestro país. Posteriormente presentaré una discusión sobre las aplicaciones del conflicto armado en la producción de sujetos políticos en contextos de permanente violencia, como ha sido el caso colombiano durante las 3 últimas décadas. En la producción de subjetividad, que implica tanto en diversas formas que adoptan las creencias y actitudes como de comportamientos que ellas sustentan, convergen un discurso imaginario orientado a la defensa y a la restauración de insertados en una cultura política que, si bien podríamos afirmar, se mueve entre la legalidad y ilegalidad. Se caracteriza por responder una responsabilidad popular, autoritaria, pasiva, conformista, conservadora y religiosa, que atiende a comportarse en forma heterogénea y que lleva a aceptar que la vida política sea gobernada por el dogma de la jerarquía vertical por la razón de la igualdad y la participación. Finalmente, se concluye que el conflicto armado que ha vivido Colombia durante el último medio siglo tiene profundas razones históricas y sociológicas que hacen que sus características se diferencien de las que ha enfrentado el resto de países del continente americano. Por eso es que los esfuerzos de paz y de reinserción de la principal organización insurgente del país de alguna manera constituyen un avance en el proceso histórico colombiano, caracterizado por los lastres sociales y políticos de una sociedad que aún no ha podido superar y que, sin embargo, amplios sectores del país no han logrado ni comprender su dimensión o no han terminado por aceptar el pacto para avanzar a una etapa de posconflicto que posibilite un nuevo contrato social que afiance y aclimatice la convivencia nacional de nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias, compañera. No sé si tienen algo más que argumentar o decir. Gracias, compañera. No, de acuerdo con la opinión, cada una tenemos una perspectiva y es muy respetable. Bueno, gracias. Bueno, gracias.